quiero que hagamos también una relación de esto que estuvimos viendo y que hoy vamos a darle una otra mirada y ver el final respecto de la vida del rey Asa, que la vayamos comparando también con lo que estamos viendo los domingos a la mañana en la carta a los Colosenses capítulo 3. Así que final del 2 y capítulo 3. Así que si quieren tener los dos pasajes abiertos, una mano en Crónicas y la otra mano en Colosenses, en sus Biblias, háganlo así porque vamos a ir y venir en esta primera parte en los dos pasajes. Los domingos venimos reflexionando, ¿se acuerdan de las preguntas? ¿No? Empezamos con la pregunta ¿de dónde sos? Que decíamos que podemos ser de abajo o podemos ser de arriba. Después nos preguntamos ¿cómo andás? Y en ese cómo andás empezamos a analizar Colosenses capítulo 3 y también nos preguntamos ¿qué te vas a poner? ¿No? Esas son las preguntas que fuimos desentrañando estos domingos. Pero quiero relacionar entonces lo que estamos estudiando en Segunda Crónicas con lo que estamos reflexionando en Colosenses. ¿Cuál fue la característica? Ayúdenme ustedes un poquito, así esta primera parte la hacemos compartida en los pensamientos. ¿Qué fue lo que destacó al rey Asa respecto de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo? ¿Qué es lo que él hizo, a diferencia de todos los demás? ¿Le doy ayuda? Fíjense el versículo 14:4 al principio, el 14:7 en el medio, en el 15:2 también lo dice. En el 15:12, ¿qué hizo? ¿Cuál es la palabra? Buscó, exactamente. Acá en casa por lo menos me la están diciendo. Buscó a Dios. Asa buscó a Dios. Eso fue lo que marcó el cambio de rumbo respecto de lo que ellos venían viviendo a esta etapa que se comienza con su llegada al trono. ¿Cómo comienza Colosenses el capítulo 3? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Alguno lo puede leer? Colosenses 3:1. Fuerte. Y pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Bien, entonces, Colosenses nos vuelve a decir lo mismo. Si ustedes han resucitado con Cristo, ustedes se han convertido al Señor, se han nacido de nuevo, se han resucitado, distintas formas de explicar el proceso espiritual de convertirnos en hijos de Dios, dice, busquen las cosas de arriba. Asa, ¿qué hizo? Buscó las cosas de arriba, buscó a Dios. Pero a poco de empezar a buscar a Dios, o de tomar conciencia de que debía buscar a Dios, como nosotros le hemos tomado también conciencia de ello, él se dio cuenta que no podía llegarse a Dios de cualquier manera, de la manera que a él se le diera la gana, sino que debía cumplir algunas cosas. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Que está mencionado ahí en los... o antes de decir qué hizo, vamos a decir que él hizo. O sea, antes de pensar qué es lo que hizo, vamos a decir que él hizo. O sea, no es que se quedó con eso de buscar a Dios y quedó todo en una cosa muy romántica, muy emocional, de decir, bueno, no, quiero buscar a Dios, necesito de Dios, no. Sino que él hizo lo que tenía que hacer para buscar a Dios, dice el versículo 2, ¿no? Hizo, Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Pero entonces eso lo llevó a darse cuenta de que había algunas cosas que había que cambiar y había que corregir. Y ahí es lo que nosotros hablamos la semana pasada y dijimos que él empezó con todo un proceso de demolición y de limpieza. Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, tenemos que incurrir en ese mismo proceso de demoler los lugares altos donde están los ídolos, donde hacíamos los sacrificios a dioses falsos, y limpiarlo y agarrar la pala y la escoba y sacarlo y tirarlo a la basura. Y yo digo una cosa, si vamos a Colosenses, ¿qué dice el versículo 5? ¿Qué dice Colosenses 3:5?
3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en nosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Yo estoy seguro que de estas cosas eran algunas de las que tuvo que hacer limpieza Asa y la gente que estaba con él y su pueblo. El apóstol Pablo nos dice: hagan morir. Hermanos, hay que hacer limpieza, hay que demoler los altares, hay que agarrar la escoba y sacar toda aquella basura que contamina nuestra vida y que impide que nos podamos acercar a Dios y buscarlo como Él requiere que lo busquemos. Entonces, esa es una de las cosas que nos enseñó Asa y que ya lo vimos también en la palabra del Señor en Colosenses. También dijimos, avanzando la semana pasada en el estudio, ya metiéndonos en el capítulo 15 de Asa, de Segunda Crónicas, que con el avance de su relación con el Señor y su mayor conocimiento y búsqueda de Él, Asa se dio cuenta que no era suficiente con sacar esas cosas gruesas y evidentes de su vida, y como podía ser la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, esos altares dedicados a otros dioses que nos alejan de Dios, sino que también se dio cuenta después que tenía que empezar a hilar más fino. Y se acuerdan que dijimos que empezó a buscar en los rincones, en el palacio, y se encontró ahí con la abuela, que la vieja se había hecho el ídolo ese de la diosa Ser, y se lo había guardado en el ropero para que no se lo encuentren. Entonces él empezó a buscar los detalles finos de aquello que también era necesario sacar de su vida para poder estar como Dios quería. ¿Y qué nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 9? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Nos damos cuenta entonces cómo podemos hacer la comparación o la complementación de uno con otro? Asa, en la medida que fue acercándose al Señor, se dio cuenta que había otras cosas que no eran tan groseras a la vista de los demás, no eran tan evidentes como podían ser las otras. Pero hermanos, el Señor también nos llama a sacar de nosotros esas cosas que no están tan a la vista, pero que igual son basura, igual afean nuestra vida, hacen que no podamos estar en la voluntad del Señor. Entonces acá en Colosenses menciona algunas, como recién leímos, ¿no? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, groserías, mentira. Bueno, entonces, hermanos, la limpieza tiene que ser profunda. Entonces, en la medida que buscamos al Señor, esa limpieza debe ser profunda, debe ser completa, debe ser total. Volvamos a Segunda Crónicas. Volvamos a Segunda Crónicas. En el versículo 4, 14:4, nos dice con claridad que buscar a Dios implica hacer ¿qué cosa? ¿Qué dice la segunda parte del versículo 4? Mandó a Judá que buscase a Jehová, Dios de su padre, y pusiese por obra la ley de Dios y sus mandamientos. Hermanos, buscar a Dios inexorablemente requiere de que pongamos por obra la ley y los mandamientos de Dios. No podemos decir que estamos buscando a Dios, que lo estamos buscando de corazón, sinceridad, que estamos tratando de acercarnos a Él y mirar para otro lado a la hora de conocer la palabra del Señor y obedecerla. Porque a veces la conocemos, pero no la cumplimos. Entonces, inexorablemente buscar a Dios implica poner por obra los mandamientos de la palabra del Señor. ¿Cuál fue el resultado de todo este proceso que él hizo? De búsqueda de Dios, de limpieza de su vida. ¿Cuál fue el resultado? Lo teníamos en el final de la segunda parte del versículo 7. No, del 6, perdón. ¿Qué dice el final del versículo 6? Jehová le había dado Paz. Paz. Jehová le dio paz como resultado de ese proceso de búsqueda, de limpieza y de obediencia. ¿Qué dice Colosenses 3:15? Y la paz de Dios,
gobierne en vuestros corazones y la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios, el otro día expliqué lo que significaba esto que gobierna en vuestros corazones, ¿no? La paz de Dios actúa como árbitro, no lo voy a repetir ahora, pero un significado muy profundo y muy interesante para nuestra vida. Pero la paz de Dios como resultado. La paz de Dios como resultado de este proceso al cual nos invita Pablo en Colosenses, la paz de Dios como resultado de este proceso que nos ejemplifica Asa en esta época de su vida que estamos considerando. El resultado es la paz. Esta paz que recibimos del Señor, que dice que le dio paz a ellos por 10 años, esta paz permite tener las condiciones aptas para prosperar y edificar. ¿Se acuerdan que leímos eso? Ahí en el versículo 7. Dijo, por tanto, edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas con muros, torres, puertas, barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Entonces, hermanos, es el tiempo propicio para edificar, para prosperar. Eso viene de parte del Señor y como dijimos el otro día, eso nos permite afirmarnos en Él, llenar nuestros depósitos de fe para enfrentar los momentos de prueba y los momentos de guerra. Porque como les tocó pasar a ellos en los años siguientes, después de esos 10 años de paz, dice que vino el rey de Etiopía a proponerles guerra. Entonces nos preparamos en estos tiempos en que estamos buscando y recibiendo la paz del Señor, nos preparamos para estar fortalecidos para estos momentos que seguramente llegarán, porque van a llegar, y entonces sacar de ese depósito de fe la confianza necesaria para poder enfrentarlos y de la mano del Señor, como dije recién, enfrentarlos y vencerlos, porque el Señor nos da la victoria en todas las situaciones, ¿no? Bueno, vamos a ir al capítulo 16 de Segunda Crónicas. Ya ahora dejamos Colosenses, la comparación era para esta primera parte. Quiero que veamos el capítulo 16, que hasta ahora no lo habíamos visto, llegamos hasta el 15. ¿Y alguno de ustedes que pueda leer? Segundo de Crónicas, capítulo 16, del 1 al 6. 16 del 1 al 6. Prenda su micrófono. Sí. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y a Mizpah. Bueno, como dijimos el otro día, el estar en la búsqueda del Señor y en su voluntad no quiere decir que no van a aparecer las peleas, las luchas, las guerras, que no van a aparecer los oponentes, como fue en aquel caso con el rey de Etiopía y como fue en este caso ahora con el rey de Israel. Habían pasado aproximadamente 20 años. En el 1510 dice que se reunieron en Jerusalén en el año tercero del año 15, en el año 15 del reinado de Asa. Y acá nos habla en el año 36. O sea, habían estado 20 años más en paz, prosperando, edificando, y apareció nuevamente, después de esos 20 años, apareció el contrincante. El capítulo 15 termina realmente con un estado espiritual, digamos, adecuado. Ellos, fíjense que el final del versículo 15, del 15:15 dice:
todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban a Dios, ¿no? El juramento era que lo iban a buscar. De toda su voluntad lo buscaban y fue hallado Dios de ellos y Jehová Dios le dio paz por todas partes. Pero bueno, apareció ahora el rey Baasa. Fíjense, le explico la situación rápido, en un minuto para que entendamos de qué se trata. Acá nos menciona 3 reyes. Esos 3 reyes son 3 naciones. El rey Asa, que es el rey cuya vida estamos estudiando, era el rey de Judá. Judá era el reino del sur. El rey Baasa, que menciona ahí, era el rey de Israel, que era el reino del norte, es decir, estaba por arriba. Y arriba de Israel estaba Siria, de donde era el rey Ben-Hadad. Entonces, ¿qué pasa? Asa es el rey de abajo. El rey del medio, que estaba arriba de él, viene a atacarlos. Entonces, podríamos decir que en todos estos años Asa se había prosperado, tenía muchos bienes y además, habrá sido la sabiduría de Dios que lo hizo proceder de esta manera. Él dijo, bueno, si este que está acá en el medio me viene a atacar, voy a hablar con el de arriba, hago alianza con el de arriba para que lo ataque desde arriba. Así cuando vea que lo están atacando de arriba, el que me está jorobando acá abajo se va a ir para arriba a pelearse con el otro. Esa fue la estrategia de Asa. Miren qué sabiduría que tuvo Asa para hacer estas cosas, y poder pensar de esta manera, poder defenderse del que lo estaba atacando y no tener bajas en su ejército, porque ni siquiera pelearon, porque cuando el rey de Siria atacó a Israel, ahí menciona algunos lugares, dice Hijón, Dan, Abel Maín, Neftalí, bueno, todo eso es al norte. Entonces los sirios fueron, atacaron ahí, entonces cuando le avisaron al rey acá abajo se fue para arriba. Y el rey Asa, ¿qué dice? Fíjense, además, lo que obtuvo, ¿no? Dice que el rey Baasa cesó de edificar a Ramá, abandonó su obra, 16:6. Entonces, nuestro rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra, la madera, se llevaron todo, encima se llevaron los bienes de los otros que lo utilizaron para su propio provecho. Así que, hermanos, qué sabiduría que tuvo Asa para obrar de esta manera, después de tantos años de estar buscando al Señor. ¿Les parece? ¿Coinciden con este pensamiento? Algunos hacen así, otros. Bueno, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Esto que hizo Asa acá resultó bastante aberrante a los ojos de Dios. Y quiero también de vuelta que ahora hagamos una comparación, pero acá nomás, entre el capítulo 14 y el capítulo 16. En el capítulo 16 nos cuenta cómo fueron atacados por el rey de Israel. En el 14:9 en adelante nos cuenta 25 años atrás cuando habían sido atacados por el ejército de Etiopía. Entonces, hermanos, miremos la diferencia entre una situación y otra. Y vamos a ir versículo a versículo, buscando una situación y otra. Así que ustedes tengan, vamos a ir entre el capítulo 14 y el capítulo 16. Vamos a ir uno por uno, cada versículo. 14:9, ¿qué dice? Y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Bien, 16:1, ¿qué dice? Dámelo. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Bien, planteada la guerra, la primera con los etíopes, la segunda con los israelíes. 14:10. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. 16:2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco. Bien, ya acá hemos planteado una diferencia. En aquella ocasión, cuando estaban en ese apogeo de la búsqueda de Dios, de la limpieza de sus vidas, y que Dios los estaba bendiciendo y prosperando y que los etíopes van a atacarlos, Asa se pone al frente de su ejército y salen a pelear la batalla contra los etíopes.
Fíjense qué diferencia ahora, 20 y pico de años después, cuando aparece el rey de Israel a hacerles guerra. ¿Cuál fue la actitud de Asa? Él dijo, bueno, vamos a ir a pelear, tenemos que ir a pelear nuestra guerra. Si nos vienen a atacar, vamos a ponernos al frente de la batalla. ¿Qué hizo él? Se acordó, no, ¿para qué vamos a ir a pelear nosotros? Si acá tenemos recursos, vamos a contratarlo al rey de Siria. Entonces le mandó los mensajeros para contratar al rey de Siria, que él se encargue de atacarlo y que estos se vayan para allá. Ya ahí vamos notando diferencias, ¿no? Abi, 14:11. 14:11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. En aquella oportunidad, Asa oró al Señor. ¿Qué hizo ahora? ¿Qué dice el 16:3? Haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿Qué hizo ahora? Lo contrató al rey de Siria y le pagó, porque ese hacer alianza quiere decir, bueno, yo te pago, te mando el oro y la plata. Lo contrató para que peleara por él. En aquella ocasión en que estaba en plenitud espiritual, oró a Dios, sabiendo que el ejército de los etíopes los más que duplicaba. Sin embargo, oró al Señor con plena confianza. Ahora, ¿qué hizo? Fue al rey de Siria para decirle, che, vení, te pago para que vos vayas a pelear por nosotros. Sigamos. 14:12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Bien. Oró al Señor en aquella oportunidad, dice que Dios respondió y les hizo ganar la batalla contra los etíopes. ¿Qué pasó ahora en el 16:4? Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Bien, acá también hubo victoria militar, porque el rey de Siria, que fue a atacarlos por arriba, venció a los israelíes, entonces también hubo una victoria. La estrategia fue muy buena, pero en aquella oportunidad lo había hecho el Señor, utilizándolos a ellos también. En esta oportunidad, Asa involucró a un rey pagano, a Ben-Hadad, rey de Siria, para que hiciera la tarea por ellos y pretendiendo que hiciera la tarea que en su momento había hecho el Señor. ¿Qué dice el versículo del 14:13? Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. ¿Y el 16:5 qué dice? Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. El resultado, en principio, parece haber sido muy parecido, porque contra los etíopes los vencieron y aprovecharon y obtuvieron su botín, que ahora lo vamos a repasar, y acá también, porque Baasa se fue, se retiraron del lugar, huyeron, como huyeron los etíopes en el capítulo 14, acá huyó Baasa, rey de Israel, para ir a pelearse con el otro que estaba arriba. Vamos a seguir leyendo, 14, versículos 14 y 15. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. Y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Bien, nuevamente el resultado, ¿no? Así como, vencieron, derrotaron al enemigo, a los etíopes, por mano de Jehová, y obtuvieron un gran botín que utilizaron para su provecho. ¿Qué pasó en el 16:6? Entonces el rey Asa tomó todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y a Mizpa. Bueno, acá fue el resultado muy parecido, el resultado final, ¿no es cierto? Por acá también el enemigo huyó y ellos fueron y tomaron todo el botín de lo que ellos habían dejado y lo utilizaron para provecho de ellos. Ahora bien, hermano, quiero que reflexionemos en esto y este es el pensamiento para que nos quedemos en esta noche.
¿Notamos el cambio de actitud? ¿Notamos el cambio de actitud de Asa en el momento del inicio del capítulo 14 a este momento, 35 años después de haber empezado su reinado? El hombre que había construido todo su éxito en la vida sobre una actitud, ahora había cambiado esa actitud. Aquel que en su momento había orado a Dios porque tenía fe y confianza en Él, y Dios le respondió, ahora estaba metiendo mano en los tesoros de la casa del Señor para pagarle a un rey pagano para que fuera a pelear por ellos. Ahora, como bien hemos mirado, el resultado fue positivo, entre comillas. El resultado fue positivo de esta segunda guerra. No tuvieron que hacer ningún esfuerzo, no pelearon, no tuvieron bajas en el ejército, el enemigo se retiró y ellos acopiaron sus materiales que lo utilizaron para reconstruir sus propias ciudades. Así que humanamente hablando, la operación, digamos, fue digna de un gran estratega. Fue un éxito. ¡Cuánta inteligencia! ¡Qué gran estadista Asa! Hicieron una gran fiesta para celebrar la victoria que habían obtenido en esta batalla contra el rey de Israel. El rey, sus asesores, su gabinete, sus generales, esto no está en el pasaje, pero bueno, yo me imagino esa escena, ¿no? Estaban celebrando. Estaban todavía resonando en sus oídos la música festiva de la celebración por haber ganado la guerra, cuando aparece en escena una presencia no deseada. Debemos advertir que cuando estamos en la celebración de alguna actitud o alguna acción, algún acto que no está de acuerdo con la voluntad del Señor, la aparición de algo o alguien que venga de parte de Él suele molestar. Entonces, para que tengamos nosotros en cuenta, cuando viene algo de parte del Señor o alguien de parte del Señor y nos resulta medio molesto, empecemos a revisar si no estamos en alguna actitud que no es la que Dios quiere que estemos. Asa no había hecho lo que tenía que hacer. ¿Quién aparece? Aparece el profeta Hanani. Dice el versículo 7, 16:7, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. De hecho, los sirios y después los asirios fueron los que los terminaron destruyendo, ¿no? Eso nos cuenta la historia unos cuantos años más tarde. Los etíopes, entonces le hace pensar, dice, acordate, Asa, acordate del capítulo 14, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo y tenían carros y mucha gente a caballo, y con todo, a pesar de que yo era mucho más poderoso que ustedes, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Y ahora vos qué hiciste, en vez de confiar en Dios de vuelta, fuiste a hacer alianza con un rey pagano, lo sobornaste, lo contrataste para que él pelee por vos. Ah, ¿cómo le cayó eso a Asa? Se imagina que no le gustó ni medio. Fíjense lo que dice el versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. En vez de pensar, este tipo tiene razón. Mirá, ¿qué hice? ¿Cómo me dejé llevar para eso? No, dice, se enojó contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y no solo eso, sino que oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Dios, hermanos, no convalidó el pecado de Asa. Cuando nosotros leemos el pasaje, si hubiéramos leído el capítulo 16, con el relato de la guerra con Baasa y el rey de Siria y todo eso, si hubiéramos leído eso solo, sin conocer lo anterior, quizás podríamos haber dicho, che, qué bien el rey Asa, qué bárbaro que estuvo. Y a veces, hermanos, miremos nuestra vida y miremos algunas cosas que hacemos y alguna actitud en la que caemos, y podríamos decir, che, qué bien que me está yendo, qué inteligente que soy.
qué apto que soy para resolver las situaciones de la vida que se me presentan. Y a veces caemos en esta actitud del rey Asa, en actitudes de pecado, en actitudes de soberbia, en actitudes de desobediencia, porque Dios no convalida eso, así como no convalidó el pecado de Asa, y se lo hizo saber claramente por medio de este vidente, del profeta Hanani. Y el cambio de actitud de Asa se termina de confirmar cuando, ante el llamado de atención del profeta, dice que se encolerizó grandemente. Ahora bien, ¿qué pasó en la vida de este buen rey? Porque hasta el jueves pasado estaba todo bárbaro. Fue un ejemplo para nosotros. ¿Qué pasó en la vida de este buen rey? ¿Saben qué pasó? En este capítulo 16 no aparece más ni una vez una frase que aparece 6 veces en los 2 capítulos anteriores. Que es algo que él hacía y que después, con los años, se conformó, se dejó estar y dejó de hacer eso. ¿Cuál es la frase? Hermano, es la frase del principio, con la cual empezamos nuestra reflexión de hoy. Versículo 4. Yo lo tengo remarcado en mi Biblia. ¿Qué hicieron? Mandó que buscasen a Jehová. Versículo 7 en la mitad. Dice, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz. ¿Qué dice el capítulo 15, versículo 2, ahí cerca del final? Y si le buscareis, será hallado de vosotros. ¿Qué dice en el versículo 4? Cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, el Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ustedes. Avancemos en el capítulo 15. ¿Qué dice el versículo 12? Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y no solamente lo juraron, sino que el versículo 15, que lo leímos antes, dice, todos los de Judá se alegraron con este juramento porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos. Y hermanos, esta actitud desapareció. En el año 36 del reinado de Asa, no sabemos en qué momento, entre el año 15 en que sucedió esto, de que hicieron este juramento, y el año 36 que apareció el rey Baasa a pelearlos, en algún momento de esos 20 años, Asa dejó de buscar a Dios. Y ese fue su problema. Y por eso terminó como terminó. Y por eso hizo lo que no tenía que hacer. Y por eso, como dije antes, en vez de orar y buscar al Señor, metió la mano en los tesoros del templo para contratar al rey de Israel. Todo mal. Humanamente hablando, estaba bárbaro. Hermano, ¿cuántas veces nos encontramos a nosotros mismos o miramos a alguien, miramos la vida de alguien y decimos, mirá qué bárbaro, como que bien, qué apto para resolver las cosas, qué bien que le va? Hermano, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Porque a apariencia, a los ojos de los demás nos puede ir muy bien. O nos pueden ver y decir, che, mirá qué bárbaro. Pero ¿cómo estamos nosotros en nuestra relación con el Señor? Ese es el sentido más. ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? Y después nos cuenta que Asa termina muriendo porque se enfermó. Y fíjense lo que dice en el versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, no sabemos qué sería, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Por eso decimos, vamos al médico, vayamos al médico, pero busquemos al Señor, como decíamos antes en el periodo de oración, ¿no? Y bueno, y así se murió Asa, ¿no? ¿Qué pasó con Asa? Dejó de buscar al Señor. Y quiero cerrar nuestra reflexión, habla por sí mismo, habla por sí solo, no amerita demasiado comentario. El versículo 9 del capítulo 16. Palabras de Dios por medio de Hanani al rey Asa. ¿Qué le dice? Porque los ojos, ¿qué nos dice a nosotros? No también. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Cuándo? ¿En aquel momento? Sí. ¿Y ahora? También. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Asa, vos que agarraste para otro lado, vos que dejaste de buscar a Dios, le dice, locamente has hecho en esto. Asa, vos estás medio loco. Si vos ya comprobaste
lo que es buscar a Dios, lo que es estar en comunión con Él, lo que es que Dios obre en tu vida, lo que es que Dios te ayuda a resolver los problemas, lo que Dios te guía y te ayuda a salir adelante. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti, si no cambia la actitud. Y Él no cambió la actitud. Hermanos, este versículo, el 16:9, yo lo tengo marcado también en mi Biblia. Yo lo tengo marcado también en mi Biblia. Y me lo aprendí de memoria. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. No que hagan todas las cosas perfectas. Ya lo sabemos ese concepto, porque las cosas perfectas no las vamos a hacer nunca, todas. Pero sí que tengamos un corazón perfecto para con Dios, como lo tuvo Asa en el inicio de su reinado. Buscando a Dios, siendo consciente de que debía limpiar su vida y sacar todo aquello que la afeaba y que interrumpía su comunión con el Señor, las cosas más evidentes, las que tenemos que hacer morir, según Pablo, y las cosas menos evidentes, las que tenemos que dejar también, agarrando la pala y la escoba, barriéndolas y tirándolas a la basura, experimentando el poder, la guía y la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Ustedes están sobre la tierra? Yo también. Así que el Señor nos está mirando. Para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Dispongámonos, hermanos, a tener este corazón perfecto para con el Señor. Hagamos lo que aprendimos el jueves pasado que teníamos que hacer. Hagamos lo que estamos aprendiendo los domingos a la mañana que tenemos que hacer. Porque la palabra de Dios es una, y vemos como alguien que escribió y cosas que sucedieron con 1000 años de diferencia, como el mensaje del Señor es el mismo. Que el Señor nos bendiga para que podamos tener conciencia de esto, no nos apartemos, porque si actuamos con nuestra sabiduría, si pensamos que nos la sabemos, quizás algunas cosas nos van a salir bien, pero no estaremos haciendo la voluntad del Señor y a la larga se van a torcer, como más de una vez nos ha pasado a algunos de nosotros. Nos la creímos, nos olvidamos que el que hace las cosas es el Señor, nos la creímos pensando que éramos nosotros, y las cosas después se tuercen, hermano. Y tenemos que volver a aquello que el Señor nos manda en su palabra para que Él vuelva a obrar de la misma manera en nosotros. Que Él nos bendiga. Oremos y de esta manera terminamos nuestra reunión. Padre amado, Señor, gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias, Señor, por traernos tu palabra, para hablarnos, para enseñarnos, para ponernos un espejo delante de nosotros, Señor. Poder ver en estos ejemplos que encontramos en ella y que tú has dejado para enseñarnos, Señor, bueno, aquello que tenemos que hacer, vernos reflejados en nuestras miserias, vernos reflejados en nuestros errores, viendo reflejados en nuestras actitudes equivocadas. Señor, gracias porque todo esto es para advertencia, para enseñanza nuestra, para que no hagamos aquello que nos estás mostrando que está mal y para que hagamos aquello que nos estás mostrando que está bien, Señor. Porque tus ojos contemplan, Señor, toda la tierra para mostrar tu poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para contigo, Señor. Queremos tener ese corazón perfecto. Ayúdanos. Como dijimos el otro día, la decisión es nuestra, no es que vos vas a darme un corazón perfecto. Vos nos vas a ayudar para que tengamos las actitudes, las decisiones, para tener ese corazón perfecto. Y tu Espíritu Santo irá obrando, Señor. Que así sea en cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y rogamos que nos sigas bendiciendo, Señor, al separarnos de este tiempo de reunión. En el nombre de Jesús, amén.